Así que le damos la bienvenida a todos los que ya se han ido sumando, esperando, ¿verdad?, que podamos tener un buen día de transmisión hoy. Comenzamos entonces. Sí, Ya comencemos. vamos a comenzar con un leve repaso. Estuvimos hablando acerca de la mayordomía de los talentos. Así es. ¿Ya? Hablando de talentos. Sí. Entonces dijimos que el talento aquí se usa en una forma de parábola para entender lo que Dios ha puesto en la vida de cada uno, pero en sí el talento era una medida, era una unidad de medida de peso que Sí, se utilizaba en los tiempos, tanto los judíos, los griegos como los babilónicos la usaban. Esta podía variar el valor en el tipo de material que se pesaba. Un talento de plata podría significar tantos kilos o por lo kilogramos. que pesaba, de acuerdo al Al material pesado. era pesado, sí. ¿Y eso tiene que ver con los sueldos que se les da? Sí, se dice, y aquí es donde viene lo maravilloso, porque cuando uno comienza a investigar se da cuenta que cuando Jesús le da esta parábola a los discípulos y les dice que un señor vino y llamó a sus siervos y a uno le entregó 5 talentos, uno dice, 5 talentos, pero un talento equivalía a casi 20 años de sueldo por el precio, por el valor. Un talento venía a ser como 60.000 dracmas y eso venía siendo casi, un dracma viene siendo como un salario diario. Entonces son 60.000. O sea, era una cantidad enorme de dinero que le estaba entregando a este siervo. Entonces, ¿para qué Jesús usa esta parábola? Sencillamente para demostrar la importancia de lo que Dios y del valor de lo que Dios nos ha dado y entregado, para que de esta manera nosotros podamos tener la clara conciencia de que es mucho lo que Dios nos ha entregado, Mm. para que no seamos como aquel siervo inútil, malo, perverso, así le dice el Señor, que lo único que hizo fue enterrarlo, porque es lo más fácil, pues. No corro riesgo, no hago nada, sencillamente entierro lo que Dios me ha dado y no me genera ninguna complicación. En cambio, otros comenzaron a generar, y eso le provocó ganancias tanto al de 5 como al de 2. Y dijimos también que no debiéramos preocuparnos si fuera uno, si fuera dos o si fuera 5, porque es dado según nuestra capacidad. El problema está en que cuando miramos lo que tenemos y miramos a otro que a veces tiene más. Entonces, eso no debiera suceder. ¿Sí? ¿Qué más hablamos también? Hablamos acerca de que Dios no nos da todas las habilidades, pero lo que nos da es lo que tenemos que trabajar. Y pusimos el ejemplo de Moisés. Moisés tenía una habilidad que era el liderazgo. Dios le puso eso, pero tenía una dificultad que era el hablar. Y Dios, como sabía, puso a su hermano Aarón. Es decir, cada uno tiene una función, cada uno tiene un talento, cada uno tiene una habilidad que desarrollar. ¿Por qué se da esto? Porque nosotros debemos entender que eh, somos complementos. Ninguna persona puede tener todos los dones, cosa de poder trabajar absolutamente solo o sola. Necesitamos al que está al lado para emprender en este desafío que Dios nos manda a hacer. Por ejemplo, nosotros los que somos hijos de Dios y trabajamos, por ejemplo, en alguna área, nosotros no podemos pretender que yo solo puedo hacer todo. O sea, y además tengo todos los dones o todos los talentos y no necesito a nadie, porque la verdad es que la palabra nos enseña que sí somos el cuerpo. Y un cuerpo se conforma de muchos miembros. Entonces,
de repente como que se nos olvida esa parte, que nos necesitamos también en eso, de que todos tenemos diferentes dones, pero por lo mismo, porque nos vamos a necesitar los unos a los otros. Sí, eso también tenemos la importancia de saber que lo que tenemos lo tenemos que desarrollar para beneficio, para bien. Podemos mal usar el talento, podemos mal usar esta habilidad, podemos mal usar esta capacidad que Dios nos ha dado. También salió la pregunta, ¿verdad? Un talento no es igual a un don. Ah, sí, una de las preguntas también. Sí, entonces un talento no es lo mismo que un don. Y hoy día vamos a enfatizar un poco más acerca de aquello. Entonces nuestra tarea es lograr descubrir nuestros talentos. Una vez que nos descubrimos, debemos dedicarle tiempo. Además de eso, tenemos que tener la fe y la confianza que Dios nos ayudará a poder emplearlo de la mejor forma. Y por último, dijimos también que debemos desarrollar nuestros talentos, es decir, debemos accionarlos, así como dice en Mateo capítulo 25, 29. ¿Ya? ¿Lo leemos? Sí. Nuevamente, Mateo 25, 29. Mateo 25, 29. 29 dice así. 29. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Porque si usted lee la parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos, se va a dar cuenta que aquel que no lo trabajó, aquel que lo enterró, llegó, se le quitó a él y se le dio al que tenía más. ¿Por qué? Pareciera que fuera como una situación injusta, pero en realidad Dios conocía la capacidad de cada uno. Sencillamente somos nosotros los que a veces actuamos negligentemente con lo que Él nos ha dado. Él le entregó a cada uno porque sabía que cada uno de ellos podía lograr tener la capacidad de administrar lo que le estaba poniendo en sus manos. Entonces, imagínese usted si alguien le deposita a usted algo y dice, ya sabes qué, trabájalo, porque ya lo vio, porque es una cosa de confianza. No es que le dijo, sabes qué, voy a intentar o voy a probar. No, 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 no. Él se fue lejos y entregó a cada uno por lo que él ya sabía, porque eran sus siervos. Entonces él ya los conocía. El tema está en que debemos desarrollar nuestros talentos, los debemos desarrollar. ¿Quién da estas habilidades y estos talentos? Tanto los dones espirituales como también los talentos son dados por Dios. ¿Por qué? ¿Tiene un ¿Por texto qué? para leer? No. Ya. ¿Por qué? Lo leímos ya. Sí, porque así como nosotros somos creación de Dios y somos diseñados a su imagen y semejanza, Él nos puso estas habilidades naturales que se deben distinguir de los dones espirituales. Dones espirituales, habilidades naturales. Sí, Esto, el video pasado lo estábamos así como diferenciando. ¿Cuál era la diferencia entre don y talento? Bueno, para que quede claro entonces, chicos, a los que no estuvieron el video pasado, el talento es una habilidad natural natural, que todos tienen. que todos podemos tener. Todos, Más creyentes, bien, no creyentes. sí, ¿Por qué? Sencillamente porque todos somos creación y de todos Dios. nacemos con Claro. distintas habilidades. Muchas de estas habilidades incluso genéticamente se heredan, Heredan, otras se adquieren. otras se adquieren. Por ejemplo, se han fijado que el papá es doctor y resulta que su hijo también es doctor, o es abogado, su hijo es abogado, o es carpintero y el hijo también lo es. Muchas veces pasa así porque son habilidades que se heredan. Pero aquí la diferencia con los dones, esto es solo los dones los tienen ¿quién? Los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son dados por el Espíritu Santo. Correcto. Y esa es la gran diferencia.
Ahora, un creyente, claro que tiene talentos y además puede tener dones. Claro que sí. Lo que sí no podemos entender que un don es igual a un talento o un talento es igual a un don. No, No eso no puede te... ser, no. ¿Por qué? Porque suele suceder que un talento, por ejemplo, puede ser cantar, ¿Ya? pero no necesariamente es un don el que cante. ¿Y cómo vamos a ver? Claro, porque no está dentro de los dones del Señor. Lo que sí Dios los perfecciona para que esto pueda ser aún mejor. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar, y por eso eso es una clase de dones. Ya eso ya Y es más profundo. es otra, Tenemos que apartar un vivo exclusivamente o varios varios vivos para para hablar hablar de de los los dones. dones. Y obviamente es que existen diferencias también con respecto a las líneas teológicas que se siguen, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí ya entraríamos en otra cosa, pero más o menos para que entendamos, porque estamos hablando de mayordomía de los talentos. Quiero saludar a quienes llegaron. Oh, perdón, llegué, dice, llegó. Buenas tardes, mi amado pastor Jessica, dice que llegó. Y también llegó Marisol Soto, así que las saludamos a las chicas que se han ido incorporando también a través de Facebook, ¿ya? Aquí en Instagram está Dami Dami. La Dami Dami. Dami Así, Dani. así Es que, Dami Dani. Dami Dani. Ah, sí, Sí, pues. No es Dami Dami. no, es Dami Dani. Sí, Me comí la palito de la N. de la M. Era eso de la N. Ya, entonces, hemos dicho aquello, ¿no? ¿Qué más hicimos de repaso? Eso es entonces. Y que tenemos que dar gracias. En Tesalonicenses 5:18 tenemos que dar gracias por todo, sea mucho, sea poco, sean muchas habilidades las que tenemos, sean pocas habilidades, debemos Obviamente dar gracias. dar gracias. Y como dijimos, una de las cosas que tú nombraste hace poquito, que entendamos que no podemos mirar al del lado y envidiar o generar celos. Y porque acuérdense que la envidia, los celos, lo que va a llevarnos a tener una raíz de amargura. Así que ahí ojo con eso. Yo no puedo amargarme porque al otro le dio un talento que yo no tengo. Claro. Uno tiene que reconocer sus talentos y trabajarlos. Y si, pucha, me cuesta un poquito, pero démosle más, esforcémonos. El esfuerzo también es parte del resultado siempre. Nosotros debemos esforzarnos si queremos buenos resultados en nuestra vida. Así que Correcto. las cosas no pueden ser así como que yo paso acostado pero todo se me da. No. Es trabajo, esfuerzo, dedicación, determinación. Sí, debemos dedicar tiempo. Por supuesto. Debemos dedicar tiempo. Una vez que lo descubrimos, debemos dedicar tiempo. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando lo que ya hicimos el repaso. Y el texto base siempre va a ser Mateo 25, del 13 al 30, porque es la parte que habla acerca de los talentos. Un talento es una habilidad natural que nace o se adquiere. ¿Quién lo da? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador y por como creador nosotros nos crea con estas capacidades y estas habilidades. Es decir, ¿cómo yo puedo adquirir una habilidad? No es que no tenga una habilidad, sino que deseo adquirir otra habilidad. No sé si se logró entender No, eso. yo no entendí. Porque aquí dice, es lo que hemos notado, se nace con habilidades o se adquieren. Sí, Entonces uno podría decir, yo nací sin ninguna habilidad, por eso tuve que adquirir una. No, puedo adquirir más habilidades, pero sí tengo, pero sí tengo habilidades, talentos o porque ya Dios me puso con habilidades, por lo menos una, ya. ¿sí? Sí, O un talento. Un don, es decir, el talento es una habilidad natural. En cambio, un don es la habilidad sobrenatural que se otorga por el Espíritu Santo a la iglesia. mami. Ya, ahí se distingue. Son capacidades que un creyente puede servir en algún ministerio específico. Esos son dones. Pues se da cuenta que ya es más
más amplio, porque ahí ya tenemos que entrar al tema eclesiástico. Pero lo que yo quiero y lo que queremos con mi esposa es decir lo siguiente. Ya sean estos talentos o dones que tenga cada persona o creyente, debe ser un buen administrador de los mismos. Ese es el punto. Ahí está la... El meollo del asunto. Sí, siempre cambió los dichos de que no hallaba cuál decirle la mata al cordero, ¿cómo es? No. La madre del cordero. ¿Cómo es ese dicho? Ahí ¿Ya? está. Entonces, ahora bien, sean estos talentos o dones, cada uno, sea creyente o no creyente, debe ser un buen administrador de los mismos. Porque cada uno debe administrarlo para provecho propio, para provecho de los demás también. Ujú. ¿Sí? Sí. Porque al final algunos se van edificando y así como se van edificando también Pero hay algo que a me, otros. me generó ruido en esto, y es que a veces no lo pensamos así. Que si yo no lo trabajo, me será quitado. Eso dice, po. Y generalmente no decimos eso. Es como cuando dice 25-29 que leímos recién, dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. ¿Cierto? ¿Cierto? Y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Sí, eso es cuando venga el Señor a pedir cuentas. Que eso no me cuadraba. Porque, Eso es cuando venga el Señor a pedir, cuando venga el Señor a pedirles cuentas. Porque al final eso sucedió. en la Sucedió, historia, en esta claro, historia. sucedió que Él vino y le dijo ya, ¿qué hicieron con lo que les pasé? Pero imagínense, ni siquiera Él les dice en qué o cómo deben invertir. Está en el nivel de conocimiento que el amo tenía de sus siervos, que no es que le dijo, ya, ¿sabéis qué? Aquí te pongo los 5 y quiero que hagas tal y cual cosa con ellos. Claro. No, llegó y se los depositó nomás. Te depositó 5 a ti, depositó 2 a otro y otro. Ya. Y se fue, y se fue a un largo viaje. Entonces hacer como un ejemplo. ¿Qué harías tú, el que está ahí, tanto en Instagram como en Facebook, si viene alguien y te deposita en tus manos, digámoslo, 30 millones de pesos? No, muy poco. 30 millones, capaz que no se haga mucho, una empresa, algo así. 50 millones de pesos. A cada uno de ustedes. A todos por igual. Sabiendo, sí, que va a venir el Señor. Sabiendo que no es tuyo, que tú tienes que trabajar, y capaz que obviamente va a recibir beneficios de ese trabajo, pero no es tuyo. ¿Sí? Pero lo tienes que trabajar. ¿Cuánto de 10, por ejemplo, de 10 que recibieron 50 millones, va a volver y capaz que 50 millones? No lo trabajó, no hizo nada, no lo gastó, pero ahí están, 50 millones. ¿Cuántos de esos realmente trabajarían para que esos 50 millones no sean 50 millones de cuando él venga, sino sean 100 millones? 150 millones. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Porque nosotros somos mayordomos de los talentos, no dueños de los talentos. Entonces debemos trabajar. Si recibimos algo, tenemos que trabajarlo para bien. ¿Te acuerdas que lo dijimos también? Sí. Porque alguien que es hábil en los negocios no se va a volver trucho. Es que algunos de verdad que tienen una habilidad para hacer negocios truchos y no sé. Los estafadores, por ejemplo. Los estafadores, o sea, se ganan la confianza de la gente, tienen un carisma especial, tienen la habilidad, tienen ese talento, pero lo volcaron en el lado oscuro, por el lado malo, ¿o no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí.
¿Cuántos estafadores que uno mira y uno se pregunta y dice, ¿cómo la gente puede caer con ese tipo de estafa? Pero es que tienen esa habilidad para hablar, para manipular, tienen esa habilidad. O sea, pudiendo haber usado bien esa habilidad para cosas buenas, lo usaron para cosas malas. ¿Cierto? También lo dijimos. Sí, también dijimos eso. Es muy importante ver cómo lo usamos y en qué lo usamos. Obviamente Ahora nos van a pedir cuenta claro, de todo lo que todo hacemos. todo lo que Dios nos ha dado sencillamente es para el bien. O sea, Sí. fuimos diseñados para bien. Es el enemigo o es que nos ha distorsionado, pero nosotros fuimos diseñados La para palabra bien. dice todo lo que, perdón, todo lo que hagamos, todo, Sea de hacerlo, hecho, sea de hecho, de palabra, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Todo. Entonces, a ver, y aquí hay un comentario. Dice, Pastor, y yo antes no tenía habilidades manuales, pero estoy segura de que Dios me las dio, ya que se lo pedí. Es Miriam, no es Guillermo. Tú dijiste Guillermo, tu cara era como del Guillermo. si abajo dice Miriam. Ya, mire, Pero espérate, po. Aquí, perdón, pero para hablar de este, ¿cuántos de los que estamos ahí antes no eran buenos en algo, pero se pusieron a trabajar en eso y desarrollaron esta habilidad? Es lo que tú decías, se adquiere. Por ejemplo, ¿cuántos no eran buenos para la cocina y en este tiempo de cuarentena se dieron cuenta que las cosas les quedaban exquisitas? ¿Cuánto aprendimos a hacer muchas cosas en esta cuarentena? No teníamos esa habilidad desarrollada, pero la adquirimos, la trabajamos. Como dice Miriam, ella no tenía habilidades. Yo no tengo habilidades para las manualidades. La verdad es que no tengo mucho. Pero como dice ella, ella lo trabajó y sí, desarrolló esta habilidad. Nosotros, usted, los que están en Instagram o los que están en Facebook, ¿lo han hecho alguna vez? ¿Han desarrollado alguna habilidad que antes no eran buenos? Hay hombres que no... Hay un dicho que no le pegan a un clavo. Sí, es verdad, ¿cierto? Hay hombres que no saben hacer nada en la casa. Nada. Pero con los años empiezan a trabajar esto. Y después que no pegaban ni un clavo, después se la dan hasta de gaffiter. Dejan la embarrada, pero... Dejan el baño roto, pero no importa. No adquieren esta habilidad, la aprenden, pero hay de todo un trabajo. El querer, la determinación. ¿O no, Liti? sí, pues tiene que ver con el desarrollo y el tiempo que dedicamos a las cosas. Ajá. Si el punto está en que nosotros, al ser mayordomos, tenemos que entender que debemos trabajar lo que tenemos y desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, en una dirección siempre. Lo que dice Miriam es correcto. Ahí podemos decir es una habilidad adquirida. Pero ella nació con otras habilidades. Claro. Pero ella tuvo que ir adquiriendo esa Innatas. habilidad por una tarea específica en la Claro. cual se ha ido desarrollando. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacerlo. En especialidades que de repente hay o cosas que son... mire, ¿qué pasaba? Cuando yo iba al colegio, en las disertaciones, a mí me gustaba disertar, pues tenía la voz, tenía eh, eh, todo el tema de las disertaciones, entonces tenía todo el diálogo, todo lo que lo importante que era para una disertación. Con el tiempo uno cuando llega a Cristo se da cuenta por qué esta habilidad hoy día a algunos nos es más fácil para poder dirigir en algunas cosas. Cuando uno es joven tiene que ir dándose cuenta. Lo que sucede es que cuando va aumentando nuestra edad, quizás nos vamos olvidando de aquellas habilidades, Sí. pensando que no, si no era tanto. Pero tenemos que siempre, es sencillamente porque se dejó de trabajar. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, mire lo que dice el Señor. La palabra en Mateo 25
Dice, ¿Qué número? voy a leer desde el 19. Ya. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso dice, versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Cualquiera pudiera decir, oye, pero en realidad bien, porque al final no hubo pérdida. Ujú. Pero si Dios, perdón, si este señor conocía que era capaz de poder administrarlo, que era capaz de poder producir ese único talento, no se esperaba esa respuesta. Porque si no, no le hubiese dado el talento. No le hubiese entregado eso único. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente. Negligente. Cuidado ahí. ¿Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene Sí. le será quitado. Eso es lo que te decía, es como, wow. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Una vez que descubrimos por qué no desarrollamos nuestros talentos, por lo que este siervo no lo desarrolló. Temor. Temor al fracaso, temor a la pérdida, temor quizás ¿a qué? A ser expuesto. Temor ¿a qué? A no ser capaz. A no ser capaz. Y así un sinfinidad de temores que nos hacen no ser buenos administradores de nuestros talentos. Así es. Aparte del temor, fue negligente, porque pudiera haber hecho otra cosa. Y sencillamente haber generado intereses en el banco. ¿Qué otros? Si el temor ya lo invadió y no quería, bueno, ¿qué otros? A veces producimos ideas y otros las desarrollan. Pero produzcamos esas ideas para que este talento produzca, vaya desarrollándose. Pero que el temor ni la negligencia sean el obstáculo para que tú seas un buen mayordomo de tus talentos. Ojo ahí, chiquillo, ojo, que es importante, porque está, bueno, hablando mi esposo también con respecto a lo que creo que una de las cosas que más frena el que nosotros no desarrollemos nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestros dones, también es el temor. Así que ojo con esto, porque no podemos estancarnos por nada. Nosotros tenemos que cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Debemos cumplir a cabalidad los planes de Dios, del diseño de Dios. Entonces a veces solamente nos enfocamos en algunos dones, pero tenemos habilidades y tenemos que desarrollarlas.
quiero saludar, hacer un paréntesis, saludar a Naya, Naya que está por ahí. Naya, Dios te bendiga, hace tiempo que no estabas con nosotros, así que un abrazo para ti, Naya, a ti y a todos en casa también. Y por acá está Cristina González, así que Dios te bendiga, Cristina González, un abrazo para ti también, que estás por ahí compartiendo con nosotros esta tarde. Así que, chicas, chicos, ojo con esto. ¿Usted está desarrollando los talentos que Dios les dio? Esa es una pregunta que estamos haciendo. ¿Lo está haciendo? ¿Tiene claro que esta palabra, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, lo usamos en otros contextos? Pero habla netamente está hablando de los talentos. Entonces, ¿has sido fiel en cuanto a lo poco que Dios te dio? ¿Estás usando tus talentos, tus dones, tus habilidades? ¿Para qué eres buena? ¿Eres buena para comunicar? Esto mismo, usa las redes sociales. Si eres buena para comunicar, usa las redes sociales, comunica, anima, levanta, exhorta. La palabra de Dios lo dice así. Usemos. ¿Eres buena para escuchar? Llama a alguien. ¿Cómo está? ¿Para qué eres bueno o para qué eres buena? Pero desarrolla la habilidad que tú tienes, ya sea manual, ya sea una habilidad de deporte, ya sea una habilidad o dones que dice la palabra también. Si lo identificaste, qué dones tienes, trabájalo, úsalo. Pero no te quede, hay personas con tantos talentos que derrochan talento. Uno las ve, son artistas, pero pintan, cantan, danzan, no sé. Todo lo relacionado a las artes. Todas las artes y fluyen. Y uno que quiere hacer algo es nada, yo no me puedo quejar. Porque como dice la palabra, debemos ser agradecidos con los que Él nos dio. Yo tengo un tipo de dones, obviamente, y esto entra al complemento. Por ejemplo, los que nos conocen saben lo diferentes que somos con Iván. Incluso las habilidades que él tiene, yo no las tengo, y lo que yo tengo, él no lo tiene también. Y eso obviamente nos hace un complemento también. Cuando llegamos a hacer un matrimonio, generalmente es así. A veces los dos comparten las mismas habilidades y es maravilloso, pero en el caso nuestro... Pero siempre hay una tendencia más fuerte el uno que el otro. No digo fuerte de sometimiento, sino digo fuerte en la habilidad. Algunos pueden tener similitudes en la habilidad, pero tenemos que pensar que somos únicos, diseñados únicamente. Sí, entonces tú puedes tener la misma habilidad que yo, pero no desarrollada de la misma manera que yo, o yo que tú. Entonces, eso nos hace ser exclusivos, porque Dios nos hizo exclusivos. Sí, acá hay una pregunta. ¿Cómo saber cuál es nuestro don o nuestro talento? Buena pregunta. Tú. Sí, lo que hoy estamos hablando es acerca de ser mayordomo. Lograr descubrir nuestras habilidades. ¿Cómo descubro nuestras habilidades? Es tomando atención. Atención en lo que hago. A ver, ¿me cuestan algunas cosas más que otras? ¿Cuáles son las que menos me cuestan? Y ahí ya estoy comenzando a vislumbrar un poco que quizás soy más hábil para esto. Y si soy más hábil para alguna área, es que eso entonces ya tienes que comenzar a ver que es una habilidad o un talento. Cuando no te cuesta, no te esfuerzas. Ahora, si por el esfuerzo logra adquirir la habilidad, eso también se transforma en un talento. Claro. Porque ya lo adquiriste. Tanto que lo hiciste, lo adquiriste. Por ejemplo, las cajeras. Las cajeras de los supermercados. Son talentosas porque están hablando. Le hablan por allá. 60 lucas. Y te dicen... Tienen una habilidad para cobrar las cajeras. Entonces, no todos tienen esa habilidad. O en otros oficios también. Por ejemplo, decíamos el otro día, hay personas que tienen habilidades para el negocio. Venden hasta los zapatos que ya han puesto, venden, no sé, lo que otro no vendería. Ellos los venden, los ofrecen, tienen esa habilidad.
Mire, los que trabajamos en alguna área de la construcción, hay gente que es súper hábil para sumar, restar, todo el asunto. Calculan así, listo, todo esto. Sí. Pero Habilidades, las pero pero los pones algo, sí. a estudiar algo y no, po. Ajá. Porque la habilidad no son los estudios, sino que la habilidad es el desarrollo mismo del trabajo. De hecho, hay un ejemplo de eso. Por ejemplo, hay personas que no saben leer y escribir, pero sí en las matemáticas los dineros los dan vuelta, no sé, los vueltos, digamos, no tienen problema. No tienen problema, entonces son habilidades. Entonces, respondiendo a la pregunta, es que uno debe prestar atención a lo que menos le va costando. Y si eso lo va haciendo con Eso en el mayor caso del talento. del talento, Sí, claramente, claramente. sí, Y los dones, bueno, los dones los vamos descubriendo, pero los dones son entregados para sí. una función determinada dentro del cuerpo de Sí, Cristo. los que somos hijos de Dios tenemos que tener conciencia que los dones, la palabra dice que son para edificación del cuerpo. Entonces, en eso que uno se congrega, por ejemplo, empieza a tener, se empieza a dar cuenta en qué área de trabajo de la iglesia me es fácil, lo disfruto, me gusta, me desenvuelvo bien, y ahí empiezo a darme cuenta también de lo que Dios me ha dado en cuanto a dones. Veamos algunos comentarios, mira, están interesantes, Sí, más abajo. pero Marisol Soto dice, yo tengo habilidad para las manualidades y decoración, Sí, pero en este tiempo me di cuenta que tengo la habilidad para coser en una máquina. Al principio me costó, pero con perseverancia pude aprender. Lo ya, eso es desarrolló, una habilidad adquirida. adquirida. Con esfuerzo, disciplina, Sí, adquirió esa habilidad. y ahora la La tiene. otra Sí. habilidad es que no la adquirió con disciplina, sino No, que es que en venía, ella está, porque fluye. nosotros conocemos, Claro. sabemos Sí, que fluye el tema de la decoración y todo. sí. Ojo con eso, porque al principio cuando tú no entiendes que es una habilidad tuya, tú crees que para todos les es fácil algo. Ay, yo dibujo y hago unos dibujos así espectaculares. Pero yo creo que todo el mundo no le cuesta dibujar de esa manera. Hasta que me encuentro con un grupo de personas, dibujo y todos los demás dibujan una vaca que parece elefante, pero ella dibuja algo maravilloso. Ahí se da cuenta que realmente tiene habilidad. Por eso es necesario que nosotros nos enfoquemos en los niños desde chiquititos y que veamos qué habilidades tienen. Obviamente las trabajen y las desarrollen. Claro, pero ¿por qué en el vivo anterior puse el tema de las habilidades, Dios y el mundo? Porque a veces el mundo, la sociedad, digo yo, cuestiona ciertas habilidades. Entonces, en el mismo tema académico, hay chicos que son súper hábiles en las artes, pero el sistema no los deja desarrollarse. No, no, porque ellos están estructurados, la educación sobre todo o que tenemos en Chile, están estructurada y está formada solo de una manera. Los paradigmas están ya hechos, entonces sufren los niños cuando son estos chicos que lo único que quieren es dibujar y fluyen en las artes, sufren en una educación tan cuadrada y esquematizada como la que tenemos nosotros. Hay colegios de arte, pero son los menos, po. Pero obviamente hay tipos de inteligencias que no son la cognitiva o la intelectual, sino hay otros que tienen que Sí. ver no solo matemática, no solo ciencia, sino también deporte, que es una habilidad, arte, que es otra habilidad, la música. Entonces nosotros, ¿qué digo? Que cada uno de nosotros presta atención mucho en lo que tiene que hacer. Mira, dice, mi talento es hacer aseo. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí, no todos tienen el mismo talento. A algunos no les gusta, algunos lo hacen a media, pero hay personas que lo hacen y queda maravilloso. ¿Qué dice Anita? Anita dice, yo también tengo la habilidad en las manualidades, pero me falta el tiempo, dice. Sí, uy, qué lindos chiquillas las que tienen esto desarrollado el tema de las habilidades. Muy buen talento, dice la Valentina. Yo he descubierto muchas habilidades acá en el sur.
que no sabía que tenía bien. Bien, ¿Sabe pues. que uno cree que en un tiempo determinado puedes descubrir la habilidad No, y no, pues, también tiene que ver dónde estamos, en el entorno, por ejemplo, alguien se puede ir a vivir cerca del mar, o como le pasó a la Miriam, se fue al sur y qué cosas tuvo que hacer y ahí se dio cuenta, wow, que fluía en eso. Otros que se pudieron haber ido donde hay mar y no sé, tenía habilidad hasta para pescar que otros no tienen, un ejemplo. Y así, pues, no importa la edad que tengamos o el tiempo donde estemos, no, no. Las habilidades tenemos que prestar atención. ¿Qué le cuesta al otro que a mí no me cuesta? Esa es eso. una habilidad, un talento. Al otro le cuesta. Y así lo vamos descubriendo. Y uno mira así como, de verdad que uno a veces no es consciente y cree que para todos le es fácil lo mismo, pero no. Por ejemplo, hay personas que tienen incluso la gracia, por ejemplo, se visten así impecable y tú dices, uy, combinan perfectas las cosas, nadie les enseñó, nadie les dijo, no lo estudiaron, pero tienen esa habilidad que ahora se estudia, por cierto, que por ser el tema de para preparar cómo se tienen que vestir en cada decoración. Pero hay personas que lo traen en ello. La decoración se estudia ahora. Pero imagínate antes cuando no existía la carrera de decoración. Porque ahora es decoración de casa, de oficina, de empresas. Hay estudios que tienen que ver con la decoración. Pero antes, ¿cómo decoraban los castillos, por ejemplo? ¿Quién lo hacía si no habían universidades que impartieran estas carreras? Personas que tenían esa habilidad, po, que no se estudiaba, pero personas que la tenían en ello y que obviamente era destacado. Bueno, cuando Dios llama a construir el tabernáculo, Ujú. Los menciona. los menciona, po. Y era porque Pero esas dilo, personas, porque no todos van a era entender por lo que tú esa estás diciendo. persona, es que no me recuerdo el texto. No, no, pero explica, ¿a qué te refieres? Cuando Dios le dice a Moisés que hay que diseñar un tabernáculo, el tabernáculo era el lugar de reunión donde Dios pretendía su presencia reunirse con el pueblo. Eso era el tema. Entonces, le dice a Moisés, congrega a todos los que sean, a los artificios, a todos los que trabajan la madera, a todos los que tengan esas capacidades, esas habilidades, ya sea en la plata, en oro, en madera. Entonces, para construir eso se requirió toda esa persona Sí. que lo hacían constantemente, pero para ellos no le era difícil. Les llama, ¿cómo le llaman? Los herreros, Artesanos. artesanos, carpinteros, todos estos oficios que ahora podrían impartirse incluso como carrera a los mismos ingenieros, no sé en qué cosa, y no sé, en obra civil, pero antes no existían, pues. Eran maestros que aprendían oficios, la habilidad la tenían y la desarrollaban. Antes no existían estas carreras en las universidades. Y si vemos, construían casas, construían edificios, pero no habían estudios. Ahora sí los hay, les exigen obviamente, pero ellos, estos maestros de construcción, digamos, tenían esas habilidades y las desarrollaban perfectamente. Si uno va a las, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llama esta palabra de? Mira, aquí lo encontré. Espérame, si uno va a la antigüedad, los imperios, ¿cómo los imperios uno dice, wow, no sé, po, imperios tan importantes u obras tan importantes como las egipcias que uno dice, ¿cómo lo hacían? Si no estudiaron ellos, no fueron las universidades o carreras, pero hicieron unos trabajos maravillosos. Por ejemplo, lo mismo griego, no sé si fue el imperio griego o romano, no me acuerdo. ¿Quiénes fueron los que inventaron todo esto? Los de la, Los romanos. los romanos, los de la, ¿cómo se llama? Alcantarillado. Alcantarillado. Y uno dice, wow, Las calles porque fue ellos inventada. inventaban esto para... Es tremendo. Si ellos, estamos hablando de años atrás. ¿Cómo? ¿Quién desarrolló eso en ellos? Dios, pues.
Si Dios es el creador de todas las cosas, Dios le entregó esos talentos o incluso la palabra de Dios habla de mujeres que vendían tela, otros que las hacían, otros hacían tiendas. ¿Te acuerdas que Pablo era uno de ellos? Talentos, habilidades que Dios las dio y que las tenemos que trabajar, obviamente, que también podemos desarrollarlas. El temor no debe ser un impedimento para desarrollarlo. Que no te pase lo que le pasó a este siervo, a este que le entregaron un talento. No te pase que el temor ni la negligencia invadan tu vida. No pierdas de objetivo, o sea, no pierdas de vista ese objetivo. Así es. No lo pierdas de vista. ¿Ya? Acá dice, yo tengo la habilidad de tejer, dicen algo. Algunos dicen, no soy experta, pero me gusta. A mí me encanta escribir y sin darme cuenta termino escribiendo poemas o frases únicas. Qué lindo, son lindos talentos. Yo he descubierto que tengo muchas habilidades, una de ellas ahora es la cocina, las manualidades de hace mucho tiempo. Yo descubrí que tengo mucha habilidad, una de ellas es ¿se repitió? Sí. Y las ventas, que son gracias a Dios. Sí, hay personas, como decíamos, que tienen esto, que fluyen, que venden todo. Ay, esa no la leí. A ver, espérame. Lo desarrollé el año pasado. Sí, pero a lo mejor tiene que ver con las ya, manualidades. puede ser. Anita María había comentado algo arriba y luego dice, lo desarrollé el año pasado con mucho temor, pero Dios me ayudó y en Navidad le vendí, fue de bendición. ¡Ah, qué Sí, bueno! Es que ahí está, rompemos el temor, El temor. porque sabemos Mira, que no, Dios nos ayuda. Pues, así es. Dios, recuerde lo que hemos puesto, tener fe que Dios nos ayudará. Así Mire, es. lo que decíamos hace un momento atrás, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños, Wow. para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra, para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto a él, de la tribu de Dan, y ahí comienza a dar... ¿Éxodo cuánto? Éxodo 31, versículo del 1 al 5. Me llamó mucho la atención porque estamos hablando de cuando Dios llamó a levantar este tabernáculo. Cómo habían personas con tantas habilidades, pero ahora obviamente muchas de esas se estudian y se exigen, digamos, estudios. Se nos fue el Instagram. Pasamos la hora. Ustedes saben que tenemos que tener una hora nueva porque si no se corta, así que, pucha, se nos cortó el tema de Instagram. No alcanzamos ni a despedirnos, pero bueno, nos quedamos unos segundos más en Facebook para poder terminar la idea y lo que estaba leyendo mi esposo, ¿cierto? Pero me encantó esto cuando dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Besaleel, hijo de Uri, nieto de Ur. Lo he llenado del Espíritu de Dios, le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios, chiquillos. ¿Se dan cuenta? Mire, una persona le dice el Señor, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales. A veces menospreciamos este tipo de trabajo. Si el Señor nos da las habilidades que tenemos. Y artes manuales y oficio es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata, el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. ¿Se dan cuenta todo lo que es arte? El Señor nos dio todas las artes, esto de escribir poemas, como decía
maravilloso. Tenemos que tener en cuenta que Quiero, todas las habilidades que tenemos son dadas por Dios. quiero aclarar que estaba ahí, si me estaban viendo, es porque estaba publicando el tema de Instagram, o si no después se borra y todo aquello. Sí, pues Ya, por eso chiquillos, estaba es así. que por eso siempre estamos una hora nomás, Ya. porque antes de que se nos corte ahí Oiga, el tema Instagram. está Pero muy bueno, ya muy bueno, estamos, pero ya estamos terminando. concluyendo. Mire, entonces dijimos que un don es la habilidad sobrenatural que se otorga por el Espíritu Santo solo a la iglesia. Son capacidades para que un creyente pueda dar servicio en un ministerio específico. Determinado, claro. Eso es el don, ¿ya? Cada creyente tiene talentos naturales, pero no deben confundirse con los dones espirituales. Es decir, como tú como creyente puedes tener talentos naturales, pero no necesariamente deben confundirse, o no deben confundirse, perdón, con los dones espirituales. Pero sean estos talentos o dones, cada uno debe ser un buen administrador. Primera de Pedro 4, versículo ¿Lo 10. leemos? Sí, ¿O- leámoslo para ya dar conclusión. Pero esto no lo alcanzó o sí. No lo vamos a tocar la próxima, quizás. Churra. Quizás, Nos quizás. faltó tiempo, chiquillo. Primera de Pedro. Pedro 4:10. Va en el siguiente contexto. Ahora bien, Dice así. espera, ahora bien, sean estos talentos o dones que cada uno pueda tener, deben ser buenos administradores o buen administrados por los mismos. ¿Cómo buen administrador? Un buen administrador. Ya. Primera de Pedro 4:10 dice así. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Entonces, esto aplica para los dos, tanto para dones como para talentos. Úsese bien, Así es. úsese bien, para beneficio también de otros. Sí. Mira acá, dice Catherine Toledo, tengo la habilidad de hacer curaciones y pinchar. Ay, hay talentos que duelen. Como el pinchar. Y la Vale también dice, chócale. Esos son talentos medios dolorosos para los demás. ¿Qué dice? Pero es verdad que algunos tienen la habilidad, o algunos pinchan así, ni se siente, otro, uy. Ya, chiquillos, estamos despidiendo, no nos vamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les amamos y agradecemos es que se hayan tomado este tiempo de estar con nosotros. Les esperamos el martes que viene a las 19 horas. No se olviden de nosotros, estamos acá todos los martes y los viernes para estar con ustedes compartiendo una palabra, o estamos en este tiempo hablando de la mayordomía, así que en eso estamos, ¿cierto? Dios les bendiga y entonces nos volvemos a encontrar el día martes. Bendiciones. Adiós. Un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo Ivonne Méndez. Un abrazo Jessica Ramos. Un abrazo Valentina, Katy, Cristina, Anita María, Camila Celi, Anita y todas, porque si no se me va a olvidar. Lo importante es que la mayoría eran mujeres. Chiquillas, Dios les bendiga. Y las mujeres no, Abarca. Ah, no, era Miriam. Hoy era Miriam. Así que solo mujeres este día. Dios les bendiga. Un abrazo. Adiós.